meditando en este coro que acabamos de cantar. Dice: pongo mi vida en el altar. Muchas veces cantamos, o a veces mejor por eso no cantamos, pero dice: pongo mi vida en el altar. ¿Qué estamos diciendo allí? Señor, ponme como ese cordero que necesita ser desollado, arrancado la cabeza, partido, quemado. Esa es la parte de lo que somos, ¿verdad? Nuestro yo. El holocausto, ¿hasta dónde llegaba? Solo se asaba la carne, solo se asaba. ¿Qué era lo que pasaba? Hasta que quedaba las cenizas. Pero esa la única forma en que nos vamos a encontrar con el Señor, cuando nuestro yo esté reducido a la nada. Y el día de ayer estuve peleando hasta la madrugada por el tema que quería que viéramos, que meditemos en esta mañana, porque hay muchas cosas que pues el Señor quiere hablarnos. Pero el ser humano, inherentemente, el Señor ya lo hizo de una forma en que busquemos en qué creer. Sí, es lo que vemos desde el inicio con Caín y Abel. Buscaron adorar a algo, a alguien. Y las civilizaciones, las generaciones, la raza humana a través de los años ha buscado siempre un credo, una religión, algo que adorar, algo con que decir: tengo puesta mi confianza en. Sí, los mayas dicen que tenían alrededor de 8 dioses, más o menos. Pero ¿y los hindúes? Tienen miles de dioses, un dios para cada cosa. Ellos son los que tienen la mayoría, esa religión, la mayoría de deidades. Los griegos también, ¿verdad? Tenían Homero fue el creador de toda esa podríamos decir religión de sus dioses. Pero algo tenía puesta la confianza en ese ente divino. Y Israel no era la excepción, el pueblo de Israel no era la excepción. Ellos comenzaron adorando al Señor. El día jueves estábamos viendo que tuvieron que vagar 40 años por el desierto hasta que se acabó esa generación. Entonces entraron. El Señor dijo: esa generación no va a entrar a la herencia, no va a heredar mi tierra que yo tengo para ustedes. Pero ¿qué pasó? Ya cuando estaban ellos asentados, cuando el tabernáculo ya estaba asentado en su lugar, cuando cada quien había ya heredado, podríamos decir: bueno, se acabó la generación mala, pues no tendría que haber ningún vestigio de lo que vivieron en Egipto, porque esa era la situación, ¿verdad? Que ellos venían de los egipcios, donde adoraban también a muchos dioses. Y pues ahora pues es una generación nueva. Tendría que no haber idolatría. Pero el pleito de los siglos de Dios con su pueblo es que le ha sido infiel.
Sí, nosotros cuando vemos, tenemos que visualizar esta escena como un novio conquistando a su novia. Dios mostrando su amor y atrayéndola. Ahí estaba en Egipto, su pueblo, y Él quiere sacarlos, librarlos del poder de Faraón. Y Él los encamina y los lleva al Sinaí. Y mientras Moisés estaba recibiendo ese certificado de matrimonio, sí, ese era el certificado, el contrato matrimonial, los mandamientos. Mientras estaba ya Moisés recibiendo, ¿qué estaba haciendo su pueblo? Adorando a otro Dios, o sea, siéndole infiel. Y eso ha sido hasta el día de hoy ese pleito que el Señor tiene con su iglesia. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Porque a veces decimos, el ídolo es los católicos, ¿verdad? Ellos tienen sus ídolos y ellos. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello en quien nosotros ponemos nuestra confianza, es lo que decía yo al inicio. Sea lo que sea. Uno de ellos es el dinero, es uno de los más grandes, ¿verdad? Así dice Proverbios. El rico pone su confianza en sus riquezas y dice: tengo mi ciudad fortificada, y por eso habla con prepotencia, porque está poniendo su fe, su credo, su esperanza, su fe en las riquezas. Y así cada quien. Otros son la ideología, que son muy inteligentes, están poniendo el socialismo y todas esas corrientes, ¿verdad?, ideológicas, son en eminencia. Vayamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio, el capítulo 1. Se dice que Deuteronomio fue escrito cuando Moisés y el pueblo ya estaban por entrar a la herencia. Y Moisés estaba por morir también. Y él estaba dando instrucciones. Moisés estaba dándole instrucciones al pueblo antes de entrar. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Vayamos ahora al capítulo 7, siempre de Deuteronomio, por favor. No vamos a leer desde el principio, pero ahí vemos 7 naciones que fueron destruidas y que eran mayores y más poderosas que Israel. Y dice el 2: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Verso 4: porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego.
Esa era la ordenanza que Jehová le dio a su pueblo. No vayan a hacer lo que ellos hicieron, porque por eso fueron sacados, ¿sí? Los habitantes de ese lugar, de Canaán. Por eso fueron quitados de su tierra. Y no vayas a hacer como ellos hacen. Vas a destruir sus imágenes, vas a destruir sus ídolos, los vas aún a quemar. ¿Para qué? Para que no sean de tropezadero a tu corazón. Bueno, pero pasaron los años, y muchos años. Pasó una situación, una historia, hay una historia, pero no la vamos a leer. Está en Segunda de Reyes y también está en Crónicas. Acaz. Conocemos, ¿verdad?, la historia. La mayoría creo que conocemos la historia, que Israel estaba dividido en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur eran solo dos tribus. Era la más pequeña, donde reinó David. Y ellos eran el pueblo elegido del Señor, porque el reino del norte siempre buscó ídolos. Siempre. Cada vez que un rey sucedía al otro, dice la escritura, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. E hizo lo malo ante los ojos. Todos hicieron lo malo. Pero en el reino del sur, en Judá, no era así. Algunos fueron buenos reyes, otros no. Dice, y fue como David, siguió los pasos de David. Otros dice, tal vez no fue como David, pero sí siguió el bien. Acaz fue un rey de los descendientes de David. Y dice que resulta que Tiglat-Pileser, que era el rey de Asiria, los conquistó. Y conquistó muchos reinos. Era el imperio auge en ese tiempo. Y entonces Israel, el reino del norte, le estaba haciendo guerra al reino del sur, a Acaz. Entonces le dijo a Tiglat-Pileser, rey, líbrame de la mano de Israel, de los del reino del norte, ayúdame. Y dice que sacó los tesoros del templo de Dios y se los mandó, como pagándole, ¿verdad?, para que le ayudara. Y le ayudó, obviamente. Aceptó ese dinero, y Tiglat-Pileser y su ejército ayudó y conquistó el reino del norte. Ellos adoraban al Señor, a Jehová. Acaz y el pueblo de Judá, el pueblo del sur, adoraban al Señor. Pero como vio que Tiglat-Pileser le ayudó y tuvo victoria ante esos reinos, entonces dice que Acaz fue a Asiria y vio un santuario. Y dice que le gustó el santuario, cómo era, y le tomó, hizo ahí como un pequeño mapa de cómo era el santuario. Y comenzó, y dice, y se lo mandó para Judá, a Urías, ese es otro Urías, y lo mandó para que lo hiciera igualito. Y cuando Acaz regresó de Asiria, ya estaba hecho ese santuario. De hecho, quitó, dice, eso lo dice en Crónicas, quitó donde estaba el altar de bronce, lo puso en otro lugar, y ahí donde estaba el altar de bronce puso ese santuario, en el templo de Jehová. Y le dijo al sacerdote, ustedes sacrifiquen en ese santuario, y yo voy a agarrar el altar de bronce. Yo allí
ese me va a servir a mí. Ustedes agarren este. Y leamos, vayamos ahí para que podamos tener un poquito de referencia. En Segunda de Crónicas, lo anterior estaba en Segunda de Reyes 16, pero vayamos a Segunda de Crónicas 28, por favor. Segunda de Crónicas 28, el capítulo 28, versículo 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo de aquel le apuraba, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayuden, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. ¿Y qué más hizo? Recogió acá los utensilios de la casa de Jehová y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová. Pero dijo: como los dioses de ellos les ayudaron, pues que me ayuden a mí también. Yo voy a ofrecerle. No podía ver que lo que el Señor estaba queriendo hacer con ellos. Si los estaba estrechando era porque estaban haciendo mal. No pudieron conocer su tiempo, como les dijo Jesús. No conocieron su tiempo. No, adorando a lo que no era Dios. Ahora, Jeremías 23:11. Tal vez no vamos a alcanzar a leer todos los, no van a ir conmigo, pero yo sí les voy a citar. Jeremías 23:11 dice: por tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Isaías 38. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Verso 9: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profetices lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Dejad el camino, apartada de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Ezequiel 14, verso 3 dice: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Ahí está el centro de toda la situación que está pasando en la iglesia. No solo en acá. ¿Cuál es la primera iglesia? Muchos dicen la primera iglesia es la de la primitiva. No, la primera iglesia es la que estuvo en el desierto. Se le llama congregación, ¿verdad? La asamblea, congregación. Ahí estuvo la primera iglesia. Y el problema de la primera iglesia es también la de la última iglesia, de los últimos tiempos. Y dice que ellos mismos les decían a los profetas: no nos profeticen lo recto, no nos hablen las cosas buenas,
díganos mentiras. Estamos bien. Así como estamos bien. Eso profeticen, esos díganos que nos va a ir bien, que vamos a tener mucho dinero y que vamos a hacer esto y solo grandezas. Pero no nos digan que andamos mal, que estamos caminando en pos de aquello que no es Dios. Y dice, es bien tremenda esa palabra, porque dice que cuando el hombre llegara a preguntarle al profeta, dice que Dios mismo va a responder. No dice que el enemigo va a responder, Satanás va a responder. Dice él va a poner, Dios mismo va a poner palabra en ese profeta, palabra de engaño, porque eso es lo que ya estaba en el corazón. El Señor va a responder conforme a lo que esté en nuestro corazón, porque ya lo decidimos. Nosotros muchas veces vamos a consultar, pero ya llevamos la respuesta. Entonces el Señor lo que hace únicamente es decirnos, sí, háganlo. ¿Qué es lo que fue con Acab, verdad? Subiré y construiré. Subiré y haré guerra contra este pueblo. Obtendré victoria ante los enemigos. Y todos dicen que los profetas de Baal y Acera le decían, sí, ve, vas a obtener la victoria. Solo hubo un profeta, y cuando llegó, ¿qué le profetizó? El profeta de Jehová. Sí le profetizó la verdad, pero primero le dijo a mentira. Sí, vas a ganar, porque eso es lo que quería oír acá. Vas a ganar. Pero le dice después, no, te he dicho que me digas la palabra de Jehová. Entonces ahí ya le dice, vas a morir hoy, vas a morir. Y eso es lo que no queremos escuchar. Por nuestros pecados, por lo que hacemos, vas a tener una consecuencia. Pero nosotros ya tenemos la respuesta. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Son nuestros ídolos, y caminamos según ellos. En Jeremías 13 dice el verso 10: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles. Así es, dice. ¿Se recuerdan esa parábola que hizo Jeremías del cinto que fue a poner en el río Éufrates, en el agua? Y ahí lo puso. Y dice que pasaron muchos días. Ese cinto lo puso en el agua y muchos días pasó. Y cuando lo fue a ver, después de mucho tiempo, dice que cuando agarró el cinto ya no servía, se deshizo el cinto. Dice, y así como es ese cinto, dice, así es mi pueblo. Es el pueblo malo que no quiere oír mis palabras. No quiere oír, ya no quiere oír, quiere ser, ahora la gente quiere ser entretenida. Los afanes de la vida. Muchas cosas hoy están pasando. Desde hace muchos años yo escuchaba gente que decía, yo soy cristiano, yo soy muy cristiano. Decía una señora a un comedor que quedaba cerca de mi trabajo allá en San Salvador, y me decía ella, yo soy muy cristiana, los domingos escucho de 3 a 5 cultos en la televisión, ¿verdad? Pero es cristiana según lo que ella creía. No, es que Jehová es mi pastor. Un hombre no es mi pastor. El hombre es el que predica, pero no es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y nos creemos súper santos, ¿verdad? Al recitar el Salmo 23. El engaño de Satanás para este tiempo,
uno de los más grandes, es: no, ya estoy consagrado, estoy viendo el culto. Le llaman ahora la iglesia en el aire, la iglesia en línea. Es fácil ahora eso, ser cristiano en línea, porque nadie está viendo. Y la iglesia fue dispuesta para que nosotros comencemos a: el reloj del hermano, qué bonito está, y yo no tengo. Y el otro hermano: los zapatos del hermano son los mismos, ¿verdad? Para eso nos ha puesto la iglesia, para que comiencen a salir las cosas que están en el corazón y podamos verlas. O sea, Dios no quiere verlas, Él ya las sabe. El que tenemos que verlas somos nosotros. Dice, por eso fue que nos puso, dice, las leyes y todo, para ver lo que estaba en nuestro corazón. Y es por eso es que es muy importante congregarse. Y detrás de una pantalla, ¿quién va a ver? ¿Qué pastor va a estar revisando? Es una de las mentiras que él comenzó a poner desde hace muchos años, pero más se intensificó en el tiempo de la pandemia. ¿Verdad? Fue una de las cataclismos que hubo en la iglesia, y de ahí en adelante mucha gente ya no siguió. Decía un pastor: es que es tan fácil también. Un domingo, el primer domingo que hubo de la pandemia, dice, contaba él, en pijama vimos el culto, y con la taza, desayunando y viendo el culto. ¿Verdad? Qué tranquilo. Y así nos gusta a nosotros. Ahí nos sentimos bien. El humano, el ser humano, ahí se siente bien. Y jura y perjura que es un gran cristiano, que lo está haciendo bien. Él va bien en su caminata, así como está. Y dice Jeremías 7, versículo 8: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y esa es la misma frase que Jesús ocupa cuando entra al templo: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Verso 30: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Hay muchos versos acá que podemos leer. Siempre en Jeremías, Ezequiel hablan mucho sobre esto, sobre la situación que había conocido Isaías, Jeremías, Ezequiel. Pero a lo que quiero llegar con esto, y ahí vamos a terminar en este mismo de Jeremías, lo acabamos de leer. Jeremías 5. Veamos desde el verso 11, vamos a leer solo esos versículos. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Verso 23: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades
Han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Verso 30, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. ¿Pero qué pasó? Pero así lo queríamos, así lo quisimos, así lo quisimos. Lo hablábamos también el jueves. ¿Por qué tenemos los gobernantes que tenemos? Porque el pueblo lo quiere. El corazón del hombre, del ser humano, así es. Y dice, y el pueblo así lo quiso. ¿Y cómo termina? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué haremos cuando llegue el fin? Vamos dijo un pastor, muchos piensan que cuando ven el fin y que venga toda aquella situación tremenda, ahí nos vamos a arrepentir y vamos a decir, no, sí voy a buscar al Señor. Por eso creen muchos cristianos lo creen. No, ahí cuando ya esté por ya venir el Señor, allí voy a comenzar a quitar los ídolos de mi corazón. Ahí sí ya voy a comenzar a buscar al Señor. Y él citaba lo que dice Apocalipsis: el justo siga practicando la justicia, el limpio siga limpiándose, el recto siga caminando en la rectitud, pero el que ama la maldad, estoy parafraseando el verso, el que ama la maldad siga practicándola. Ese es el resultado. No vamos a cambiar. Los ídolos ya están puestos en el corazón. Y así vamos a terminar. Si nosotros hoy no comenzamos. Todo esto que acabo de decir está sacado de un mensaje. No le puse así el título porque no fue completo, pero es el otro Dios. Y el otro Dios se llama Jehová. Se llama Jesús. Se llama Cristo. Se llama Jehová de los ejércitos. Pero es el Dios que es el producto de nuestra imaginación. El Dios que nosotros nos fabricamos, que creemos. Por eso este pueblo dice, anda tras la imaginación de su corazón. Y ya no lo leímos, pero ustedes lo pueden buscar en estas citas que yo di, todo Amós, Jeremías. Dice, yo les pedí que sacrificaran. Él les pidió que sacrificaran las ovejas, los bueyes, sí, pero les pregunta a Jehová, yo les pedí eso, que hicieran eso. O sea, les pregunta como diciéndoles que yo no lo hice. Y sí lo hizo, porque sí lo hizo. Él les dijo, les dio ordenanzas que sacrificaran. Pero él les dice, ¿acaso yo les dije a ustedes que sacrificaran en el desierto? Dice, ¿y ustedes me sacrificaron a mí? Les responde, él mismo responde, ¿y ustedes me sacrificaron a mí? No, dice, ustedes lo que llevaron fue, o sea, todo el sacrificio que hicieron se lo hicieron a Moloc, se lo hicieron a otro Dios. Por eso es el otro Dios, porque creyendo que estaban alabando al Señor, estaban alabando a otro Señor.
Es lo que significa Baal, ¿verdad? Baal significa Señor. ¿A qué Señor estamos sirviendo? Baal es el ídolo. Y tenemos esos ídolos. Siendo sinceros, todos tenemos poquito, otros tenemos más, pero siempre hay un ídolo al que nosotros le rendimos esa confianza. Y el Señor dice, ¿se recuerdan? Lo vimos al inicio. El Señor le propone matrimonio a su pueblo, y ¿qué estaba haciendo Israel? Prostituyéndose, es lo que dice la Escritura, con otro Dios. ¿Y sabe qué les dice el Señor? Aunque te fuiste con muchos, vuélvete a mí. ¿Quién le diría eso? Si su esposa, si su compañera de vida se fuera con otros, como pasó con ¿quién? ¿Cuál es el profeta? Con Oseas. Y eso es lo que el Señor está esperando hoy. Sí, te fuiste con muchos, anduviste con muchos ídolos, muchos amantes, pero ¿sabes qué? Yo te acepto. Si tú los dejas hoy, Él está dispuesto a perdonarnos si nosotros también estamos dispuestos a dejar a esos amantes. Señor Jesús,